a que no sabes de qué vamos a predicar hoy. Guess what the topic is today? De Mateo, Matthew, Sermón del Monte. Sermon on the Mount. Hoy es el sermón número 14 Sermon number 14. de Mateo capítulo 5, Matthew chapter 5, y hoy nos toca, por el orden que seguimos, and by the order of the verses that we've been preaching, versículo 31 verse 31 y 32, and nada verse más, 32. dos versículos. Only two verses. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer entonces. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. It was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. Vamos hoy a hablar de un tema The theme today, delicado, very delicate, pero que lo tenemos que hablar, but that we need to speak on, porque está en la Biblia. because it's in the Bible. Y esta es una de las ventajas que tenemos cuando predicamos sistemáticamente. And this is one of the advantages that we face by preaching systematically. Yo sé que hay gente que no le gusta esto de las series. I know that people don't like series preaching. Es como que, ya sé lo que van a predicar. It's like, you already know what's going to be preached. Pero creo que se han llevado alguna sorpresa, But I bet you found yourself with a few que surprises. no todo se sabía. Not everything we know. Y hoy, como seguimos predicando sistemáticamente, And as we keep on preaching systematically, una de las ventajas que nos da es justamente de tocar varios temas en una serie. one of the advantages is that we touch on various themes on a whole series. Y al tomar el Sermón del Monte como predica sistemática, And by taking the Sermon on the Mount and systematically preaching it, hoy nos toca hablar sobre el divorcio. we need to speak on divorce today. Y es un tema que debemos tocar. It's a must theme in the Bible. No sé cuántas veces usted escuchó hablar de este pasaje, I'm not sure how many times you heard it speak on divorce. pero le aseguro que es uno de los pasajes que menos se predica en las iglesias. But I can assure you that it's one of the themes less preached on in the churches. Pero como la Biblia es inspirada por Dios, But because we know that the Word of God is inspired by God, todo pasaje de la Biblia es útil, every passage in the Bible is useful, necesario, y necessary, nos corrige, nos enseña. and it teaches us and it rebukes Y us. yo creo que hoy vamos a aprender algo, And I think today we will learn y something. sobre todo, And overall, muchas veces cuando se habla de este tema se opina de lo que uno piensa. and many times when people speak on this theme, many people do. They say what they feel about it. Pero lo que debemos aprender es lo que la Biblia dice, But what we need to learn is what the Bible says, para mantener nuestra posición bíblica so del we asunto. can maintain a biblical perspective on the theme. Entonces, cuando nos encontramos hoy con estos versículos, So when we find today ourselves with these two verses, recordemos un poco los antecedentes de lo que venimos predicando. we need to remember what's been said before, previously on the Mount, Sermon on the Y Mount. recuerde que después de hablarnos de ser sal y luz, empieza con una fórmula de oíste que fue dicho. Remember that after speaking on salt and light, Jesus speaks on, remember that it was said, Y enseguida el Señor dice, pero yo os digo. but then Jesus replies to it was said, and he says, but I tell you. Y recuerde que también el Señor nos avisó y nos dijo que no venía a abrogar la ley, Remember that Jesus did not come to remove the law, sino a cumplirla. but to fulfill the law. Pero también nos dijo que nosotros teníamos algo con esa ley y que hay que cumplirla. But we also need to remember that we have something to do with the law and we need to live it. Y estos dos versículos de hoy tienen que ver con el mismo discurso. And these two verses of today have to do with the same talk of Jesus. Y nunca se olvide que también el domingo pasado se nos habló de la codicia Remember that last week we spoke about lust. y que tenía que ver con el adulterio, ¿se acuerdan? And lust originally has to do with adultery. Y hoy vamos a ver lo que Jesús quiere enseñar sobre el divorcio. And today we're going to see what Jesus wants to teach about divorce. ¿Qué se dice, qué se enseña del divorcio en el reino de los cielos? What
what in the kingdom of God is being taught about divorce. Ahora, cuando Jesús estableció esta ley para el matrimonio, Now, when Jesus established this law for marriages, Él lo hizo en el trasfondo de una situación determinada. he did it with the background of a determined situation. No había en la historia de la humanidad ninguna época There was never in the history of humanity, in nowhere in any time, en que el matrimonio estuviera corriendo tanto peligro como en la época de Jesús. where marriages were suffering so much as in the time of Jesus. En aquellos tiempos, In Jesus' days, el mundo estaba siendo testigo the world was being a witness de la desaparición casi total del matrimonio y por consecuencia del colapso de la familia. of almost the disappearing of marriages, and that, by consequence, family itself. Pero para comprender un poquito, But to understand a little bit, recuerde que el cristianismo, Remember that- históricamente hablando, remember that historically speaking, Christianity tenía un doble trasfondo. had a double background. Uno era la iglesia One was the church que había crecido dentro de Israel o del judaísmo. that had been born within Israel or Judaism, Y el otro trasfondo es cuando la iglesia sale de las fronteras de Israel and the other background is when the church goes over the borders y empieza a penetrar en el mundo greco-romano. and when it begins to touch the Gentiles. Es decir, que básicamente la iglesia se introduce en dos culturas. So basically, we see the church introduced in two different cultures. Entonces déjeme darle un poquito del contexto histórico-cultural de la época. So please hear me out when I talk about the historic and cultural context of the time. Primero, déjeme recordarle que Jesús le está hablando mayoritariamente a judíos en el Sermón del Monte. We need to remember that Jesus is basically speaking a majority of Jewish people there. Y dentro de la sociedad hebrea, And within the Jewish society, a pesar de que incluso en Malaquías se dice, se defiende el matrimonio, even that we know that in Malachi, God defends the marriage, y era algo muy serio dentro del contexto hebreo, and it was something very serious within the Hebrew context. el matrimonio también estaba corriendo el peligro de desaparecer. Marriages, or the institution of marriage, was running the risk of disappearing altogether Justamente por su conveniencia because of its convenience e interpretación errónea del pasaje bíblico. and the erroneous interpretation of the biblical passage. Y eso lo vimos recién aquí cuando se da carta de divorcio. When we saw the verse in the first verse where we receive a letter of Y divorce, le traje un ejemplo de lo que es una carta de divorcio en la época. and I brought you an example of what a certificate or a letter of divorce was in those days. Mire qué sencillo que era. Look how simple it was. Esto el hombre se lo daba a la mujer. The man would give the certificate to the woman, Mira lo que decía la carta de and divorcio. this is what it said. Sea esto por mi parte, This is on my behalf, tu escritura de divorcio your written letter of y divorce, carta de despedida and your letter of goodbye, y acta de liberación and you're free now, para que te puedas casar con quien quieras. so that you can marry whoever you want. Con eso se despedía la mujer. And that was her greeting to the woman. Fíjense qué sencillo. Kind of simple. ¿Eh? Algunos en esta época les gustaría tener una carta de esa mano, capaz. Some of you probably would love to have a letter like that in your hand, Pero que vamos a meternos en esos problemas. but we're gonna get into it deeper now. Todo lo que tenía que hacer el marido, Everything that the man had to do in this y yo sé case, que las mujeres están ya notando la cultura machista de la época, ¿verdad? and perhaps you see the control of the man over culture within the woman, Porque esto era el marido dándole a la mujer no tenía derecho a esas cosas. because it was the man getting this letter, the woman didn't have the right. Pero era tan sencillo como entregarle este papel As simple as giving a certificate con dos testigos presencial with two witnesses watching y this, se disolvía ese matrimonio. and the divorce would happen there. Ahí Jesús le está hablando a esa cultura. Jesus is speaking to this culture, Pero también se le está hablando a la cultura griega. but also he's speaking to the Greek culture. La cultura griega Greek culture penetró y hasta el día de hoy tenemos algunas cosas de aquella cultura greco-macedónica. Greek culture has penetrated and influenced, and even till this day we have the influences of Greek Y no culture. dudamos en decir que aportó mucho a la cultura And we don't doubt saying that it was good for the culture, y a otras cosas, pero en lo moral fue terrible. but morally speaking, it was very bad. Los griegos tenían tres clases de mujeres.
the Greeks had three types of women. La esposa, The wife, la que figuraba, la que se mostraba como esposa, the one that the man would show as a wife, pero que no tenía muchas libertades, but she didn't have too many freedoms porque era la señora de la casa. because she belonged in the house. Entonces vivía en la casa, So then she lived at home. difícilmente abandonaba la casa. Very, least times she would leave the house. Estaban las Huh? concubinas, There was the concubines, que eran las que el hombre tenía todo el derecho a sabiendas de la esposa. Cuidado, esta era la sociedad greco-romana, and in Greek times the man had all the rights with the wife knowing that he could be able to have concubines, donde él tenía el derecho de tener concubinas. where he had the right of having Es concubines, decir, mujeres fuera del hogar para tener, por supuesto, sexo y otras diversiones. having lovers outside of his marriage, Y basically. también el hombre And also the man tenía el derecho en la sociedad, had the rights in that y la society, sociedad aprobaba esto, and the society approved era lo of this. común, It was a common thing to que do, los griegos tenían también las prostitutas. that they also had prostitutes. Es decir, que no sé cómo hacían, pero no le alcanzaban ni con la esposa ni la concubina, también iban a ver las I prostitutas. don't know how these men handled all this. They had a wife, concubines, and also Entonces, prostitutes. Demóstenes, Demosthenes, un orador, un político, un pensador muy conocido entre los griegos, he was a well-known thinker of the day. estableció como práctica reconocida y aceptada todo esto. He established this as an acceptance, a rule of acceptance. Y miren una declaración de Demóstenes, lo que dice que pinta la historia. And Demosthenes' declaration was this: Miren, tenemos prostitutas para el placer, we have prostitutes to pleasure ourselves, concubinas para la cohabitación diaria concubines to daily live with them, y esposas para tener hijos legítimos and wives to have legitimate children. y una fiel guardiana de los asuntos del hogar. And the wife would also take care of the house business. Esa era la vida de los griegos. That was the life of the Greek man. Las mujeres están con la boca así, ¿no? Así era. That's how it Yo was. sé que muchos de ustedes hoy no aceptan ni nada de esto, que concubina ni prostituta, te me vas de acá. Yo sé que hoy es así, pero así en aquella época era así. But that's how it was in those days. Pero también tenemos a los romanos. But we also have the Roman ¿Y Empire. por qué separamos los griegos de los romanos? Why do we separate the Greeks and the Romans? Porque durante la época en que Roma no se expandió, Before Rome becoming a bigger empire, Roma tenía mucho cuidado de la familia. Los romanos cuidaban su casa, su esposa y su familia. the people in Rome would take care of their families and their children and wives and everything else. Es más, se dice que durante 500 años no hubo un divorcio en Roma. It was said that during a period of 500 years there was never a divorce. Pero ¿qué sucedió? But what happened? Roma empieza a conquistar y a expandirse. The Roman Empire began to grow and expand itself. Y uno de los imperios que ya estaba en decadencia y lo conquista es el greco-romano. And one of the empires they conquered was the Greek Empire. Pero déjeme decirle que Roma conquista políticamente a los griegos, But the Roman Empire, politically speaking, conquered the Greek Empire. pero moralmente son conquistados. But morally speaking, the Greek Empire Entonces influenced the esas Romans. costumbres griegas pasan a penetrar en la vida de los romanos. So the customs of the Greeks became the customs of the Romans. Y nos encontramos nosotros con un imperio And we find ourselves with the whole muy empire, fuerte políticamente, militarmente, very strong politically and military speaking. pero que sabe que los historiadores están de acuerdo en algo, But the historians all agree on one thing, que el imperio romano no cayó por problemas políticos. that the Roman Empire did not fall because of political problems. El imperio romano fue cayendo de a poco por sus problemas morales. But the Roman Empire fell apart because of its morality Y problems. si lo de los griegos le cayó como un balde de agua fría, And if what the Greeks was very bad, déjeme decirle que en Roma no solo el hombre hacía todo lo que hacían los griegos, not only did the Roman man do whatever the Greek man used to do, sino que la mujer también se tomó la libertad de hacer las cosas que quería. but also the women took the liberty to do the same thing Y such as nos the man. encontramos con historias de emperadores And we find ourselves with stories of o emperors, del César o de Césares, of the Caesars, donde en el día eran los grandes personajes where they were
practically a god back then. Pero por las noches sus esposas abandonaban el palacio para ir a prostituirse con hombres. But in the nighttime, their wives would leave the palace and go prostitute themselves with other Y men. de esas historias hay muchas. Solamente lea el Imperio Romano y se va a dar cuenta. You can just take a look at the Roman Empire history and ¿Por qué le you'll see. conté todo esto? Why did I tell you all Porque this? Jesús ahora está en el Sermón del Monte Because Jesus finds himself on the mount, the Sermon on the Mount, y básicamente está diciendo, and basically he's saying, ustedes los hebreos están a punto de desaparecer, de hacer desaparecer el matrimonio. you, the Hebrew people, are about to make the marriages disappear. Los griegos han hecho un desastre. The Greeks have caused chaos. Los romanos han multiplicado The esto. Romans have multiplied the Nuestra chaos. sociedad en general está invadida por la decadencia moral. Our society, morally speaking, is falling Pero en apart. el reino de los cielos hay una moral superior que les voy a decir cuál es. But in the kingdom of heaven, there's a superior morality standard. Vale decir que el cristianismo Christianity había venido al mundo had come into the world, presentando un ideal de castidad had brought an ideal of chastity, con que la humanidad nunca se había soñado. with humanity never having thought of this Y, before. y entre estas culturas es que Jesús está predicando. And within these culture, the context of culture, this is what Jesus is Mi saying. pregunta es si hoy el Sermón del Monte tiene relevancia para nosotros. So the question becomes, does the Sermon on the Mount is it relevant for today's day? Déjeme leerle algo que leí de una investigación secular, no cristiana, secular. And this is a secular investigation that I'm going to read. Dice, las últimas investigaciones The last reports realizadas en Estados Unidos, that were done in the United States, citadas por Janet Lofas, cited by Janet en Lofas, su libro Parenting, in the book called Step Parenting, nos muestran la realidad del impacto que el divorcio está produciendo en la sociedad actual. shows the impact of the reality of divorce is causing in society. La vertiginosa transformación de la familia nos hace prever The transforming changes in the family, que en un futuro cercano la estructura social se habrá modificado significativamente. let us see how culture is going to be modified significantly. Veamos los resultados de estos estudios. So the result of these reports and studies were done. La familia se encuentra en un proceso de transformación Family is found in itself of a transformation process, y cada vez más frecuente and more happening a hallar un sistema de familia reconstituida. to find a reconstituted system of family. El 50% de 50% las familias americanas of American families corresponde hoy a segundas uniones. corresponds to people who've been married before. El promedio de duración de un matrimonio actual es de 7 años. The average years of a marriage staying together is about 7 years. Y uno de cada 2 matrimonios termina en divorcio. And one of every 2 divorce themselves. El 75% 75% de las personas que se divorcian of the people that are in the divorce, se vuelven a casar. they go back and get married again. Pero aproximadamente el 66% de esas personas But approximately 66% of the 75, se vuelven a separar. they separate again. Un 50% Only a 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años of 60 million children under the age of 13 years old, viven con uno de los padres biológicos they live with one of their biological y parents su nueva pareja. and their new partner. El 50% de las mujeres And 50% of the women, están vinculadas a una familia reconstituida. they are united to a reconstituted family. 2 de 3 primeros matrimonios de parejas menores de 30 años 2 of every 3 couples that are married under the age of 30, terminan en divorcio. they end up in a divorce. Un estudio realizado por la Universidad de Boston A study done by the University of Boston, reporta que el 75% de las mujeres profesionales it reports that 35 or 50% of the women, professional women, de las mujeres profesionales que contrajeron matrimonio con un hombre divorciado con hijos of women who are in a career married a man who had been divorced before, afirman esto. this is what they Esto es affirm. lo que dicen estas mujeres. This is what these women are saying. Si tuviera que tomar de nuevo la decisión, If I had to make the decision again, no me casaría con un hombre que tuviera hijos. I would never have married a man with children. El 41%
41% de los hijos de padres separados of children with divorced parents, son temerosos, they're scared, agresivos, they're aggressive, tienen baja autoestima they have low self-esteem, y presentan dificultades en su comportamiento o desempeño escolar. and they have difficulties in just their normal behavior and also at school. Solo el 45% de los niños Only 45% of the children, superan satisfactoriamente el divorcio de sus padres. they outgrow the divorce of their parents. El 50% de las mujeres 50% of the women y el 30% de los hombres and the 30% of men, continúa siendo agresivo con su expareja después del divorcio. they continue being aggressive with their husband or wife. Como tendría mucho más para leer. There's so much more to read on Pero this. es sencillamente un estudio de lo que es nuestra sociedad actual. But this is just a study done of what our society looks like. Y por eso me pregunto So that's why I ask myself si es necesario if it's necessary que hoy vivamos y enseñemos sobre el Sermón del Monte. that today we would live and teach on the Sermon on the Mount. Porque hoy, siglo XXI, Because today, 21st century, también el matrimonio, also marriages, como bíblicamente está as biblically as they should en be, la palabra de Dios, within the Word of God, está a punto de desaparecer is about to disappear con nuevas formas de vida, with new ways of life, como lo que hace muchos años ya estamos acostumbrados a ver, as we see happening for so long now, con uniones libres, with the free unity. o como la última moda que está sobre todo, no solo entre los jóvenes, pero sobre todo entre los jóvenes, Or as the latest fads out there that are happening through our youth, que le llaman amigos con beneficio, ¿no? and they call them friends with benefits. No es así que le llaman, Isn't that the ¿Cómo? proper name? amigos con ventaja. Friends with advantages. Bueno, beneficios y ventajas se las toman, los beneficios y las ventajas y después siguen de amigos. Friends with benefits. Entonces todo eso atenta contra el matrimonio y en consecuencia contra la familia en general. So then all this is attempting against the marriages and also overall with the family. Vayamos a la palabra de Dios So let's go to the Word of God para entender un poco más lo que Jesús está enseñando. so we can understand what Jesus is Lo único que teaching. le pido es que no rechace la enseñanza antes de recibirla. Don't refuse this teaching before listening to it. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Let us see what the Word of God says. Nuevamente Jesús dice, también fue dicho. Jesus says, it was also said, Es decir, otra forma de oíste y que fue dicho, ¿verdad? it's just another way of saying you have heard that it was said. Cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. ¿Dónde está ese mandamiento? Where is that commandment? ¿Dónde se dice que se le puede dar carta de divorcio a la mujer? Where is the commandment of that the man was supposed to give a certificate of divorce to the woman? Jesús está haciendo eco de la enseñanza que daban los fariseos Jesus is just practically echoing what the Pharisees used to teach sobre Deuteronomio 24. in Deuteronomy 24. Si usted quiere ir conmigo, yo lo voy a leer. If you want to go there with me, I'm going to read it. Dice, cuando alguno tomare mujer When a man takes a wife y se casare con ella, and marries her, si no le agradare por haber hallado en ella if then she finds no favor in his eyes, alguna cosa indecente, because he has found some indecency, le escribirá carta de divorcio and he writes her a certificate of y divorce se la entregará en su and mano puts it in her y hand la despedirá de su casa. and sends her out of his home. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. And she departs out of his house. Y después yo no voy a seguir leyendo, pero sigue dando órdenes respecto a ese acto, a esa especial, bueno, a eso, hecho. Pero lo que sí quiero que entiendan, But what I want you to understand about this, que esto es lo que Jesús está diciendo. this is what Jesus is saying. A ustedes les han enseñado sobre Deuteronomio 24 You have been taught on Deuteronomy 24 que pueden aborrecer a su mujer y darle carta de divorcio. that you could send her away by giving her a certificate of divorce. Número uno que tenemos que entender, Number one, what we need to understand,
Y es que, ¿cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? What is the purpose of God within marriage? ¿Y por qué esta cita está aquí en Deuteronomio? And why is this verse in Deuteronomy? ¿Dónde encontramos eso? También en Mateo. We also find it in Si Matthew. usted me acompaña a Mateo 19, If you go there with me to Matthew en el 19, versículo 18, en el versículo 8, perdón, verse 8, dice, it says, cuando a Jesús le vuelven a preguntar sobre el divorcio, when they asked him once again about divorce, desde el versículo 7 dice que los fariseos le dijeron a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? in verse 7 it says, they said to him, the Pharisees, why did Moses command one to give a certificate of divorce and ¿Qué es lo to que send her contesta away? Jesús? What is Jesus' answer? Por la dureza de vuestros He corazones. says, because of the hardness of heart, Moisés os permitió repudiar Moses allowed you to divorce your a wives, vuestras mujeres, pero en el principio no fue así. but from the beginning it was not so. Entonces, ¿cuál es la razón de que Deuteronomio 24 esté ahí? So what was the reason of Deuteronomy, the verses that were Jesús there? dice por la dureza de vuestros corazones. Jesus says, because your hearts were hard. Pero en el principio no fue así. But from the very beginning it was never like that. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué Moisés permite esto? So why is it the reason that Moses allows this? El corazón endurecido de los seres humanos. It was the hardness of heart. Pero for the human déjeme ir beings. a la época también. But let me go back to the time. Es decir que en la época en que Israel andaba por el desierto, porque ahí fue escrito Deuteronomio, So in the time of Deuteronomy, when the people of Israel were walking through the desert, los hebreos llegaron al punto the Hebrews went to as far as to de darle a la mujer, y ahora después voy a citarle otras citas, pero darle a la mujer carta de divorcio por lo que se le ocurría. to give the wife a letter of divorce for whatever reason. Entonces Dios a través de Moisés permite la carta de divorcio. So then God through Moses allows the letter of divorce. Pero la situación no es que a Dios le agrade el divorcio, But it wasn't that God was pleased with the divorces. sino que está protegiendo a la mujer contra el abuso. But God is protecting the woman because of the abuse. Porque si usted vuelve a leer Deuteronomio, Because if you read once again usted va a Deuteronomy, ver que ahí hay un montón de sí pasa esto, sí sucede lo otro, sí hacen esto. you will find in Deuteronomy that if you do such a thing will happen, and if you do the other thing, this will happen. Es decir, que son todas condiciones que empiezan a cortar el camino para que el hombre no esté constantemente dándole carta de divorcio. So a la then it's mujer. a whole parameters given by God that if things happen, consequences will happen as well. Y cuando vemos Mateo 19, And when we read Matthew 19, Jesús dice, Moisés os concedió, Jesus says that Moses allowed you les to. permitió, He allowed you pero en to. el principio no fue así. But from the very beginning, it was never so. Mientras los fariseos llamaron a esto mandamiento, Meanwhile, the Pharisees were calling this a commandment, a esta provisión de divorcio dada por Moisés, to this allowance of divorce given by Moses. Jesús lo llamó concesión, que es muy diferente. Jesus called it just they were allowed to, but not permitted. ¿Cuál fue el problema de Deuteronomio 24? What was the problem with Deuteronomy 24? Nuevamente, como vimos en la enseñanza sobre el adulterio, Once again, as we saw in the teaching of adultery, era la interpretación de los escribas y fariseos. it was the interpretation of the Pharisees as Christ. Y por supuesto And obviously, que el debate se centra that the debate is centered upon en la frase the phrase alguna cosa indecente, something indecent que está en Deuteronomio 24. that is found in Deuteronomy 24. Cuando los maestros hebreos tomaban la frase que se podía dar carta de divorcio por alguna cosa indecente, So when the scribes or the interpreters of the law read that phrase for something indecent, ahí se abría un abanico y la pregunta es, ¿y qué es esa cosa indecente? so then the indecency would open a wide door to many thoughts and many Y como ideas. en todas las áreas de nuestra vida, And as in many areas of our own lives, muchas veces la interpretación, many of the times the incluso de interpretation, la palabra de Dios, even in the Word of God, está afectada por lo que a nosotros nos conviene. it is affected by what's convenient to us. Entonces, So then,
llegado el punto que Jesús es enfrentado a esta pregunta, coming to the very point where Jesus is confronted with this question, trayendo Deuteronomio 24 bringing Deuteronomy y 24, diciéndole a Jesús, mira que Moisés enseñó esto. and the Pharisees are telling Jesus, look, Moses taught him this. Jesús no va hasta Moisés, sino que va más atrás y dice, en el principio no era así. But Jesus doesn't stop at Moses, he goes to the very beginning. La idea de Dios para el matrimonio es que no haya disolución. The idea of God in marriage is that there would never be a divorce. Pero ¿por qué a Jesús le dijeron qué pensaba él? And why did they ask Jesus, what do you think about this? Porque cuando Jesús está enseñando esto, When Jesus is teaching this, entre los hebreos habría dos escuelas within the Hebrew people, there was two types of schools, de maestros, de rabinos importantes. of teachers that were important in that time. Una era la de Samai One was at y Samais, la otra la de Gilel. and the other one was at Gilel. Y estaba la de Gastón Echeguía, pero era un poquito menos. No, bueno. Entonces, So then, y basándose en alguna cosa indecente, so basing themselves on the phrase something indecent, ahí estaban las dos escuelas divididas. those were the two divisions, or this division among the two ¿Qué era schools. alguna cosa indecente para Samai? What was the meaning of something indecent? Bueno, para la escuela de Samai, For the school of Samai, que era la escuela más estricta, that which was the most strict school, él decía they said que no había más base legal para el divorcio que el adulterio o la inmoralidad sexual. that there shouldn't be any more reasons to, but under sexual immorality, Y nada más. and nothing more. Pero la escuela de Gilel But the school of Gilel, era más liberal, it was more liberal, más amplia. more just, it gave more room to Y things. cuando tomaron alguna cosa indecente, And when they took the phrase indecency, ellos lo aplicaban de manera más general. they would apply it to more general Y stuff. miren lo que decían. And this is what they said. Quería decir que un hombre It meant that a man se podía divorciar de su esposa could divorce his wife si le estropeaba la comida poniendo demasiada sal. if she would add too much salt to his food. Se te fue el aburrimiento ahora. ¿Eh? Miren que esto esta vez válido. Ahora yo después lo voy a explicar. Mucha sal, carta de divorcio. Humberto, tranquilo. Ese riesgo sí, te voy a dar. Ok. Ellos decían que se le podía dar carta de divorcio, por ejemplo, si se le estropeaba la comida poniendo más sal. O si aparecía en público con la cabeza descubierta. So if the woman went outside in the public, in the street, without her head covering, Si hablaba con hombres en la calle. if the woman would speak to other men in the street, Si era alborotadora. if she was just a troublemaker, Si hablaba sin el debido respeto de los padres de su marido en su presencia. if she spoke without respect under her father and mother-in-law, Si era pendenciera o chismosa. if she liked to gossip, Habría divorcio hoy por el agua. there would be many divorces. Es decir, aplicaban esta frase They would apply this phrase, the indecent phrase, de manera más of amplia. a more ample Y way, por supuesto esto se practicaba en la and época. obviously they would practice it in the time. A que no saben qué escuela eran las que seguían la mayoría de los escribas y los fariseos. So now you can see which bigger school there was La de Gilel. of the ones that belong to Y por Gilead. eso viene a Jesús y le dice, Moisés le permitió dar carta de divorcio, ¿vos qué pensás? Si nosotros estamos bien con esto. And they said to him, oh, you know what, Moses allows us to get a certificate Y of divorce. si vas a decir algo en contra, vas a estar en contra de Moisés. And if you say something against Moses, they were saying to Jesus, you're going to be against Moses. Y Jesús dijo, no, lo que pasa es que era por su corazón duro, pero Dios en el principio así no lo hizo. And Jesus makes them understand that it was because of their hard hearts, but it wasn't like that from the beginning. Había un famoso rabí que se llamaba Akibá, There was a famous rabbi by the name of Akiba que dijo que la frase quería decir, that the phrase indecent had meant si no resulta agradable. if it wasn't pleasant. Y que eso le daba derecho a un marido And that gave the right to a man a divorciarse de su mujer to divorce his wife si encontraba otra que le parecía más atractiva. if he found one that was more attractive to him. ¿Ves cómo se aplicaba las mujeres tan enojadas? This is how they would apply this Yo in no those soy days. Akibá ni Gilel, yo estoy explicando I'm nomás. not any of those teachers, I'm just Yo ahora voy explaining para this. donde ustedes quieren que yo vaya, no se Now, preocupen. I'm going to get into where the women are Pero free. tengo que explicar todo esto. But I need to explain all of this. La situación entonces So that the situation itself es que los fariseos was that the Pharisees, estaban más preocupados por la causa del divorcio, they were more worried about their divorce
Sin embargo, Jesús But Jesus estaba preocupado por la institución que es el matrimonio. was worried about the institution of marriage. Según Jesús, According to Jesus, el matrimonio es una institución divina marriage is a divine institution de la unión de un hombre y una mujer, of a union between a man and a woman, dejando a sus padres para formar una nueva familia. leaving their parents so that they can make a new family. Eso es para Jesús. That is the teaching of Y Jesus. yo me pregunto hoy, And I ask myself cuando today, todavía no llegué al final when I haven't reached the end y yet, falta estudiar qué significa fornicación and we need to study what fornication means dentro del contexto del matrimonio, within the context of marriage. ¿cuántas personas hay How many people today dentro de la iglesia misma within the church itself que están tratando de interpretar estos pasajes that are trying to interpret these passages y pensando más en cuál es la razón por la cual pueden divorciarse and the reasons why they could get divorced legitimately que pensando en defender su matrimonio? than trying to defend their marriages? Porque el problema del divorcio no está solo allí, está aquí en la iglesia. Because the problem of divorce is not outside, but it's in the church as Y entre well. nosotros quizás haya hermanos o hermanas que han pasado por esa And experiencia. perhaps there's brothers and sisters who have gone through a divorce. Pero yo quiero decirte que hay solución al problema. But I want to tell you that there is a solution to the problem. Pero que tenemos que hablar lo que la Biblia dice. But we need to speak on what the Porque Bible a partir says. de ahora que aprendemos lo que la palabra de Dios dice, Because according to, from now on, we learn what the Word of God says. tenemos que vivir esta palabra. We need to live this Y Word. defender nuestro matrimonio o nuestro futuro matrimonio. And we need to defend our marriages or your Porque también future hay algunos marriage. en la dulce búsqueda. Eso también lo sé que han... Because we find people looking for their husband and wife as ¿Dónde well. está? ¿Dónde está? Pero ya va a venir, no te Where preocupes. is he? Where is she? Pero lo importante aquí But the important thing here es que Jesús defiende el matrimonio is that Jesus defends the institution of y la marriage familia. and families. Porque es justamente lo que el diablo quiere destruir. Because what the devil wants to do is destroy families. Desde el Edén, Satanás ataca a la familia From the Garden of Eden, we see y Satan attacking the destruye la family familia. and destroys the Porque family. como hemos leído, Because as we have read, y no es ningún descubrimiento, and it's not a new discovery, cuando hay una rotura entre la pareja when there's a rip en el matrimonio, within the marriage, eso afecta directamente a los hijos. this will affect directly the children. Y se lo digo como hijo de matrimonio divorciado. And I say this to you because my parents are divorced. No tuve que leer ningún libro, lo viví. I didn't have to read any books, I lived it. Eso a mí nadie me preguntó si yo quería que mis padres se separaran. Nobody asked me if my parents wanted to get Cuando divorced. me di cuenta, mis padres estaban separados. When I looked at my parents, they were already divorced. Y esto Lucy lo puede confirmar. And this, my wife can affirm Hasta el this. día de hoy yo voy a Uruguay y tengo que partirme en dos. And until today, until this day, when I go back home, I have to go to my mom's Si, and then to my si voy a father's. comer con uno, ya tengo que tener preparada la cita para ir a comer con el otro. If I go eat with one, I have to make an appointment with the other and go eat with them. Pues si no se ofende. Because they offend, Y, they get y offended. si voy a pasar el día con uno, ya tengo que avisarle, mira que mañana voy a pasar el día contigo. ¿verdad? If I spend a day with one, I have to call the other and tell them, don't worry, I'm going to go spend the day with you also. Con 48 años tengo que andar haciendo eso. 48 years old and I have to do these things. Pero es así cuando pasa con familias, con esposos, matrimonios separados. That's how it is in a divorced family. Y lo que nosotros debemos de tener cuidado And what we need to be careful with es lo que la palabra de Dios nos dice, is what the Word of God says to us. no para ver cómo nos podemos divorciar, sino para ver cómo protegemos nuestro matrimonio y nuestra familia. Ahora, lo que Jesús dijo también, What Jesus said also, versículo, yo ya me corrí la página, versículo 32, verse 32, pero yo os digo but I say to you que el que repudia a su mujer, that everyone who divorces his wife, y hay un pero aquí, and there's a but hay una here, coma, there's a comma, y a esto se le llama and this is called la cláusula de excepción. the exception of the exception to the rule, Dice, a no ser por causa de fornicación. unless it's by somebody committing adultery Y es aquí donde nosotros tenemos que parar otro poquito más. or sexual immorality. We need to pause here. A mí me gustaría tener más tiempo para hablar de esto. Esto es un tema largo, pero lo traté de comprimir en un mensaje. And I try making this long theme into a smaller version of it. ¿Qué pasó en aquella época? What happened in that time? Que las interpretaciones de maestros como Gilel That the interpretations such as the professors or teachers like Hillel, le vinieron muy bien a la sociedad, they were good to the society, sobre todo a los hombres. especially to men. Porque dijeron,
un poco de sal en la comida, toma carta de divorcio. Too much salt in my dinner, so then they would get divorced their wife. Hablando de eso, ¿alguna vez les pasó eso en la casa? Have you ever had this happen to you at home? Donde se pasó, vamos a decir, un poquito la sal en la comida de la esposa. Where there was too much salt added? Sí, Humberto, bien Humberto. Necesitamos ese tipo de consejos de Humberto, de la experiencia, ¿verdad? Y claro, algunos capaz que no lo dijo por no, vamos a decir, por no lastimar a la esposa, pero es por no meterse en un lío, ¿no? ¿Por qué pasa, verdad? ¿A quién no se le cae el salero a veces en la comida? You never drop the salter on top inside the food. Y uno con un hambre de aquella viene ¡rac! And you just shove the food down your mouth. Y la esposa está ahí mirando y dice que está fea. And the wife asks, is it not pleasant? Y vos te la tenés que tragar porque And you have to swallow it. ni se te ocurra decir que está fea. Don't even think about telling her that it's got too much salt. Pedí la botella de agua y dale. Ask for some water and just drink and eat it. Y todavía cuando terminás, tenés que rica que estaba, muchas gracias. And when you're done, you gotta tell your wife that it was good. Ese creo que, aunque no lo dice la Biblia, es uno de los momentos en que puedes mentir. Y Dios te perdona. Dios te Even the perdona. Bible doesn't say this, but it's one of the times that you're allowed perhaps to Más just vale caer en las lie. manos del Dios vivo que en las de la esposa. It's better to fall in the hands of God than the hands of your En wife. aquella época no le gustaba al hombre la comida, carta de divorcio. In those days, the man didn't like the dinner. They were able to divorce Y the como wife. decía este otro rabí, And as the other rabbi would say, llegó al extremo de que si le gustaba a otra mujer, carta de divorcio. it went to the extreme where the man, if he was attracted to another woman, they would divorce their wife. Y eso le convenía a los hombres de la época. And that was convenient to the man of the time. Pero Jesús dice, el que hace eso But Jesus says, whoever does that no está bien. is not good. Solo por causa de fornicación. Only by sexual immorality. Porque el que hace eso adultera. Because the one who does that commits adultery. ¿Por qué? Why? Porque Dios no está de acuerdo con esa clase de separaciones tontas. Because God is not in accordance with those stupid ruptures. Entonces adultera porque la carta de divorcio y va y se casa con otra. So they commit adultery, then they divorce their wife, and then they go marry to another woman. Porque delante de Dios siguen casados. Because before God, they're still married. Entonces eso está mal. So then that's wrong. Pero ¿cuál es entonces So then what is it? la cláusula de excepción? The exception to the rule. La cláusula de excepción es la fornicación. What is the exception to the rule? It's fornication. Déjeme ir antes So let me go before a una situación que quizá alguno de ustedes está pensando of a situation that perhaps you're thinking y que of. está en Primera de Corintios, And that we find in 1 en el Corinthians capítulo 7. chapter 7. Por supuesto, también me gustaría tener más tiempo para explicar esto. I need more time to explain this fully, but Primera de Corintios, capítulo 7, 1 Corinthians chapter 7, versículo 12, verse 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, says, "To the rest I say, I, not the Lord, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente that if any brother has a wife who is not who is an unbeliever, y ella consiste en vivir con él, and she consents to live with him, no la abandone. he should not divorce her." Y esto tenemos que hablar claro también. And we need to be clear on this, Porque he visto en estos años muchas veces because I've seen through many years, many times, que alguien se convierte, somebody coming to the se Lord, entrega al Señor they give themselves to the y Lord, lo primero que piensa, and the first thing they think of, mi esposo no es cristiano, "Oh, my husband's not a Christian, yo acá estoy libre, sigo mi vida. I'm gonna just live on without him." No es así. It's not like that. Si la persona quiere seguir viviendo con recién convertido, no se pueden separar. So if the other person wants to live with the Christian person now, they can't divorce. No es una razón tener un marido o una esposa inconversa para separarse. If you have an unconverted husband or wife, it's not a reason to divorce. Tiene que orar y pedirle a Dios que esa otra persona se convierta. You need to pray and ask for the conversion of your husband or wife. Y es más, con su testimonio tiene que ganar al inconverso. And more than that, with your own testimony, you need to win the unconverted person. Pero sigue el trato del problema. But then the dealing with the problem still goes on. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Déjenme leer rapidito esto. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahí hay un problema cultural que se merece explicación.
Pero si el incrédulo se separa, It says, but if the unbelieving partner separates, sepárese. let it be so. Fíjese ahora cómo cambia la situación. Now the situation changes. Una persona viene, acepta al Señor, A person comes and gives their life to the Lord. empieza su vida cristiana. They begin a new Christian life. En la casa está la pareja, So at home, the husband is there, el esposo, la esposa, que no conocen al Señor. which they don't know the Lord. Y que como ha pasado muchas veces, And as it happened many times, empieza una lucha. a battle begins. No vayas a la iglesia, Don't go to church. te lavaron el cerebro, They're brainwashing te you. están sacando la plata. They're stealing your money. Seguro que ahí en la iglesia hay una que te gusta. You probably like somebody at church. Ahí hay una que seguro te echó los ojos. There's a woman that's looking at you a lot. Por eso querés ir a la iglesia. Y ahí empiezan los problemas. That's when the problems begin. Y el inconverso, And the unbeliever, no el cristiano, not the Christian, la persona que no conoce al Señor, the person who does not know the Lord, llega a un punto de la pelea goes to the point of all the battle, en donde dice: yo no quiero tener más nada contigo, me quiero separar. where they come to the point of separating from the believer. Estoy hablando de un proceso, no de una discusión que hay en la casa en algún I'm momento. talking about a long process. Estoy hablando de un proceso donde la persona que no conoce al Señor ya no soporta más que su esposa o su esposo se haya convertido y le dice: no te aguanto más, me voy a divorciar. Where the unbeliever cannot take the person who's converted and they leave. Entonces la Biblia que dice: So then what does the Bible say? si no hay otra solución en ese caso, sepárese. If you can't fix a problem, so then separate. Pues no está el hermano o la hermana So in such cases, the brother or the sister sujeto a servidumbre. is enslaved or to be a En slave. semejante caso, dice la palabra, And in such a case, sino que a paz nos llamó el Señor. but God has called us to peace. Ahora, no sé si se dio cuenta el énfasis que hice, The emphasis is added es que there. aquí el problema es otro. Is that the problem is Es diferente al que está tratando Jesús. Jesús lo toma en forma general. what Jesus. It's different to what Jesus is Y dealing dice: with. nadie de acá se separe, Nobody can separate solo Jesus por causa de only fornicación. because of sexual Pablo immorality. está hablando y tratando otro tema en la pareja, Paul is dealing with a different problem in que es Corinthians. de aquel que se convierte y de aquel de la pareja que no está Of convertida. the couple, that one is converted and not the other. Si la persona que no se ha convertido llega al punto que quiere desapararse, la Biblia dice: bueno, déjelo ir. If the person who is unconverted wants to leave the marriage, they can go. No está hablando del cristiano, It's not talking about the Christian de person, la boca de un cristiano. of the person of a En Christian. un caso como este no puede salir la palabra divorcio. In the case like this, you cannot even mention the word divorce. Tiene que haber oración, ayuno, palabra, testimonio hacia la persona no convertida para que conozca al Señor. There has to be prayer, reading of the word, and fasting, and Y testimony. de eso tenemos testimonios también. And we have testimonies of these things. Personas que han orado años por su pareja People who have prayed years for their partner, y llegaron al Señor. and they came to the Lord. Y yo creo que Dios lo puede hacer. And I believe that God can do it. Pero cuidado con dar un testimonio totalmente contrario a la palabra de Dios. Be careful of giving testimony against the very word of Y God. cuidado también And be careful also con ese deseo de dejar a la pareja y tener como excusa que ahora es cristiano. with the desire of leaving the person because now they're a Christian. Porque eso Dios no lo aprueba. Because God is not approving of Y that. recordemos siempre And remember always, que Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Vamos a seguir adelante, Let's go on. porque todavía no hablamos de fornicación. Because we haven't spoken on fornication yet. Y esto es lo que les quería decir. And this is what I want to tell you. Cuando Jesús dice salvo por causa de fornicación, When Jesus says only in the terms of sexual immorality, fornicación sexual immorality, en el original or fornication in the original, es la palabra porneia. it is the word porneia. Y yo sé que algunos ya la engancharon con una palabra que usamos nosotros comúnmente. And immediately in your heads you bind it to the word pornography. Pero déjame decir, no lo dije todavía, pero está bien. Pero déjeme decir Let me tell you, que la palabra se empezó a usar en sus inicios the word porneia was used from its beginnings con la relación que tenía un hombre con una prostituta. of a relationship between a man and a prostitute. Ahí se usaba la palabra porneia. They would use the word porneia. Pero que con el transcurso del tiempo, But as time went by,
Esta palabra se llegó a abrazar también this word also embraced el acto que incluye adulterio e incesto. the act of incest and adultery, Y también idolatría que se toma como fornicación. and also idolatry that is talked about as fornication, Y toda clase de inmoralidad sexual. and every type of sexual immorality. Y en esto And in this está la palabrita que él se adelantó, is the word que nosotros tenemos y usamos como pornografía. that we use as pornography. Incluye porneia, el uso y la manipulación de pornografía y otro tipo de prácticas parecidas. And it includes the manipulation of pornography and other sexual acts. Entonces déjeme poner aquí lo que estamos hablando. So let me make this clear. Nuevamente, Once again, Jesús dice, Jesus la says, práctica que ustedes están haciendo the practice that you guys are doing de darle carta de divorcio a la mujer por lo que se les dé la gana, a Dios no le agrada. of giving a certificate of divorce to your wife for whatever reasons, God is not pleased with En el that. principio no fue así. It wasn't like that in Y the yo very les voy a beginning. decir que hay una sola excepción para dar carta de And divorcio. I'm going to tell you, Jesus said, there's only one grounds of Y es conviction. cuando en la pareja And it's when the couple, hay una forma de vida sexual there's a way of sexual pleasure, que incluye el trato con las prostitutas, when it's other women are added, el adulterio, with prostitutes, el adultery, incesto y incest, toda clase de inmoralidad sexual, and any other type of sexual immorality, incluyendo el uso de pornografía. including the use of pornography. Por esa razón, For that reason, ustedes pueden separarse. you can Y separate. yo quiero ser bien claro en esto porque por acá puede salir cualquier cosa también. And I want to be clear on this because we can just go all over the place with this. La primera pregunta que le quiero hacer a esta excepción es ¿por qué? The first question that I should raise is why? ¿Por qué la fornicación es una razón para abandonar a la pareja? Why is fornication a reason to leave your marriage? Acompáñeme por favor a 1 de Corintios, Come with me to 1 Corinthians capítulo 6, chapter 6 y márquelo ahí porque todos estos temas tienen que ver y son importantes. and mark it on your Bibles because it's an important thing to talk about. Yo voy a leer algo un poquito largo, pero es necesario que lo tengamos. I'm going to read it. It's a little bit long. Del 12 al 20. 6, 1 de Corintios 6, del 12 al 20. 1 Corinthians 6 from verse 12 to verse 20. Quiero leer este pasaje He's going to read the passage porque tomar el versículo fuera del contexto no es sano. because when you take one verse out of context, it's not Y healthy. por eso salen tantos errores. That's why you find so many mistakes. No lo saquemos del contexto y lo vamos a entender mucho mejor. So let us not take the verse out of context and we will understand what it says properly. Dice, todas las cosas me son lícitas. All things are lawful for me. Lo voy a leer entero de una vez así ya. He will read it in Los que tienen Spanish. en inglés lo pueden leer en inglés junto conmigo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo, acá es donde empezamos a tratar el tema de la fornicación. Pero el cuerpo no es para qué, para la fornicación. ¿Está claro? El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y sigue diciendo, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Aquí está el caso de un hombre que está en fornicación con una ramera. Y mire qué interesante esto. De ningún modo, dice la Biblia. Esto no se puede hacer. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿A dónde lo lleva usted esta frase? Los dos serán una sola carne. A Génesis. A lo que Jesús llevó a los fariseos y los escribas. Al principio no fue así. There will be one flesh, and that's
from the very beginning in Eden. y utiliza la misma frase. And it uses the same phrase. Los dos serán una sola carne. The two will become one flesh. Ahora yo quiero que razonemos esto, So let's reason this. para que no sea algo que yo digo, sino que estemos de acuerdo en lo que dice la Biblia. So that it's not something I'm saying, but what the Bible is saying to us. Cuando dice aquí en Primera de Corintios, When it says here in 1 Corinthians, los dos serán una sola carne, the two will become one flesh. ¿de qué está hablando? What is it talking about? El contexto nos dice aquel que se hace uno con quién, The one who becomes con una one, ramera, a prostitute, ¿no? right? Fornica con una ramera. They fornicate with a prostitute. Y si me está diciendo eso de contexto, And if that's the context of cuando me dice los dos serán una sola carne, ¿de qué está hablando? No tenga vergüenza, a ver, dígalo nomás. ¿Eh? El acto sexual. the sexual act, Allí se está diciendo there it's saying que cuando el hombre va y se acuesta con una ramera, when the man goes and sleeps with a se prostitute, están haciendo una sola they're carne. becoming one flesh. Ahora mi pregunta es, Now my question ese is, hombre, that man, ¿con quién era una sola carne? who was he one flesh with? Con la esposa. With the wife. Pero ahora But now decide engañarla, he betrays her, va a la prostituta en este caso, goes to the prostitute. no quiero in this salirme case. del texto, I don't want to come out of the text. y decide tener una relación sexual And has a sexual con relationship esa otra mujer. with that other woman. ¿Y qué dice Pablo? And what does Paul say? Se hacen una sola carne. They become one flesh. ¿Qué hizo ese hombre? What did that man do? Rompió este matrimonio, He broke off. este pacto He broke que off. había hecho con su esposa y que se habían sido una sola carne. He broke off from the covenant of being one flesh with his wife. ¿Y cómo lo rompió? And how did he break the covenant? Engañándola con otra mujer By cheating on her y with another haciéndose woman. una sola carne con ella. And by becoming one flesh with that other woman. Entonces, ¿por qué Jesús So then why does Jesus está diciendo is saying no se destruya el matrimonio marriage cannot be destroyed solo por causa de fornicación? only because of sexual immorality? ¿Por qué? Why? Porque la inmoralidad sexual, como él lo está traduciendo, Because sexual immorality, rompe con el pacto que ha hecho con la persona. it breaks off with the covenant originally made with the wife or. Entonces, ahora, So then now, cuando Jesús dice, when Jesus says, por causa de porneia, because of porneia, prostitución, prostitution, adulterio, adultery, incesto, incest, toda clase de inmoralidad sexual, all types of sexual immorality, incluyendo la pornografía, including pornography, se rompe el vínculo matrimonial the covenant of marriage is broken. y se hace solo una carne con el otro. So then the man becomes one flesh with the prostitute. Entonces ahí está la cláusula de excepción. And there is the exception to the rule. No porque Dios quiera romper el matrimonio, Not because God wants to break the marriage, sino porque el hombre y la mujer ya lo rompió a través de ese acto. but because the man or the woman broke it because of sexual immorality. Y cuando porneia And the word porneia, se sigue abriendo you make it wider. en toda una gama It's a whole huge thing de pecados sexuales of sexual sins y pecados contra la otra persona, and sins against the other person. algunos van más allá todavía Some people go even deeper than that, y dicen and they say que la porneia incluía incluso la violencia física. porneia No lo digo included, yo. porneia also included physical abuse. Entonces Jesús So that Jesus está diciendo, is saying, Dios God, desde el principio from the very beginning, creó, created, institucionalizó el matrimonio He institutionalized the como marriage base de la sociedad as the base for y society para que crear desde ahí una familia and to create a family y from que there on, nadie rompa eso. and that nobody should break Pero this. nosotros todos sabemos But we all know que en this, el Edén ya hubo un problema that in the Garden of Eden there was a y el problem. ser humano decidió desobedecer a Dios And Adam and Eve disobeyed y God, empezó a pecar, and they began to y sin. entre esos miles de pecados que hemos hecho And y que hacemos, within the millions of sins committed, hemos decidido tomar el matrimonio como algo liviano. some people have taken marriage as something light. Y el hombre llegó a un estado And man went to a point en donde fácilmente podía dar carta de divorcio por lo que se le diera la gana. where easily a man would give a certificate of divorce Y for whatever Jesús reason. está diciendo, And Jesus is saying, no es así. it's not like Dios that. protege el matrimonio y la familia. God takes care of marriage
marriages and Ahora no families. quiero ir más allá sin aclarar otra cosita más. Now I want to make something else clear. Porque también aquí podemos ser un poco fariseos Because nosotros. we can become Pharisees ourselves. Y estar esperando que la pareja meta carta de divorcio. And wait for the other person to cheat on you. Por media, So por él. that you're able to separate. No, usted se ríe, pero hay gente que está esperando eso. You may smile at this, but people are waiting for their Ojalá que le guste cheat. alguna otra y me abandone. Y yo, por media, yo quedo libre. No es así. I hope they cheat on me so I Dios can no be puede free ser from her. burlado. God cannot be mocked. Cuando Jesús dice que puede, en ese caso único, haber separación, When Jesus says that only in the grounds of sexual immorality you can divorce, yo quiero que no tomemos la Biblia por partes. let us not take the Bible and break it down to parts. La Biblia es un libro entero, único, inspirado por Dios. The Bible is a whole book inspired by God. Y debemos recordar And we need to remember, que siempre, siempre, always, always, and no always, solo en este problema, sino en todos los problemas de nuestra vida, not only in this problem, but in all the problems of our lives, hay una ley que abraza todo eso there's a law that embraces all y this, que debemos practicarla. that we need to practice Y es it. la ley del amor. It's the law of love. Y que en ese amor debe haber perdón. And that within the love, you gotta forgive. Entonces, si lamentablemente nos toca vivir una situación así, If we unfortunately have to go through a situation like that, como cristianos, as Christians, nosotros primero debemos abrir la puerta a la reconciliación a través del amor. we need to open the door, first of all, to reconciliation out of love. Solo después de un proceso Only after a en process donde la persona que pecó, where the person who sinned, sea adulterio, sea cualquier clase de inmoralidad sexual, whatever sexual immorality they committed, no se arrepiente doesn't repent, y continúa con su vida liviana, and they continue with their sexual es practices, donde uno delante de Dios puede decir, bueno, no hay más nada que hacer, me divorcio. is where before God you can say, okay, no more, there's not a solution, I can get divorced. Pero si hay del otro lado hay una actitud de arrepentimiento, But if on the other side you find the person who committed the sexual act, hay que dar repenting, una oportunidad. you gotta give an opportunity. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios a mí me perdonó de cosas peores. Because God forgave me of worse Y things. creo que ustedes también. And I believe that you've been forgiven of worse Y things. nosotros debemos estar abiertos como hijos de Dios, hijas de Dios, al perdón. And we need to be open as children of God to forgiveness. Y yo sé que este es un tema delicado. And I know that this is a very, Y very capaz que delicate algunos topic. se siente un poco incómodo tratar este And tema. perhaps you feel very uncomfortable dealing with this theme. Pero hermano y hermana, But brother and sister, hay solución en el Señor. there's a solution in the Lord. Y hay sanidad en el Señor. And there's healing in the Lord. No estamos desde aquí juzgando a una persona si tuvo que separarse por la causa que sea. We're not judging you if you've gone through a separation. Estamos diciéndote What we're saying to you is, que a Dios no le agrada el divorcio, God is not pleased with divorce. pero que si te ha tocado vivir esa experiencia, But if you have lived the divorce, Dios quiere sanarte God wants to heal y you. quiere restaurarte He wants to restore para you que seas un hombre o una mujer, so that you become a man or a woman, que a partir de ahora vivas libre en Jesús so that you would be free in y Christ, puedas restablecer y tener una sana relación con tu Creador. and so that you can have a healthy relationship with the Lord, with your Creator. Muchas veces Many times, me ha tocado I have, it's happened to me, tener que aconsejar to counsel people. la mayoría de los problemas en la iglesia es pareja. The greater problem within the churches is within the ¿Y marriage. sabe cuál es el segundo? And you know what the second one is? Ustedes. You. Los problemas entre ustedes. The problems between people in the church. Pepita no me saludó, Oh, such and such didn't say hi to me. la otra me sacó la lengua, The other person stuck their tongue out at me. mirá Juancito, vino sin peinarse, ¿cómo va a ser así en la casa del Señor? Todos esos problemas hay que arreglarlos. Many little problems have become big. Pero uno de los más grandes es los problemas entre la pareja. But one of the greater problems is between marriages. Y sabe que hay otra situación And there's another situation donde creo que la palabra nos aconseja, where the Word of God teaches us, y es cuando hay peligro, se corre peligro en la vida de una persona. where the Bible tells us that somebody's life is at risk. Y esto es la violencia física, And it's physical violence, donde no se debe permitir. where you should not allow it.
y como lo he aconsejado, and as I have told people, lo he dicho I have said it, y lo advierto, and I warn them, no me venga a mí a pedir algún día consejo don't come ask me to counsel you de que quiere seguir con su esposa o con su esposo, porque hay mujeres que también le gusta where women or the husband wants to stay with the wife or the husband cuando es una persona violenta. when the person is a violent person. Cuando a mí una mujer o un hombre me dice mi esposo o mi esposa me pegan, When the man or the woman come up to me and tell me my husband or y my yo wife sé hit me, que esto está siendo grabado y algunos no están de acuerdo conmigo, pero cuando a mí me dicen eso, when they tell me this, mi primer consejo es sepárese. my first words out of my mouth is leave that No person. estoy diciendo divórciese. I'm not talking about divorce. Eso es una decisión de la persona. Yo nunca le voy a decir a nadie divorcie. I'm never going to tell somebody to divorce themselves. Sí, cuando hay violencia, yo voy a decir sepárese hasta que se solucione este problema. When there's violence at home, you need to separate until the problem is fixed. Porque déjeme decirme que como pastor, Let me tell you that as a pastor, yo no me puedo acostar tranquilo una noche sabiendo que en la casa de un hermano hay violencia. I can't go to bed in peace knowing that in a brother or sister's house there's violence. Eso lo tengo que arreglar ahí nomás, en ese mismo momento. I have to fix the problem right there and then. Y por esas razones, hermano, And for that reason, brothers, puede haber separación. you can separate. Y lo recomendamos. And we recommend it. Pero para que se solucione. But so that the problem be fixed. No separación para que nunca más se junten. Esperamos que haya un crecimiento en la vida de la persona para solucionar eso. We hope that there would be growth between the couple so that they can bring a solution to the Porque la problem. Biblia Because the Bible nos enseña a proteger la familia. teaches us to protect the family. Si usted tiene ahí una esposa, su esposo, If you have a husband or a wife, y yo sé que quizás, pero ayer discutimos, o la semana pasada, dé gracias a Dios y proteja su matrimonio. thank God for the wife. In spite of the fighting, thank God for the wife or husband that you have. Si usted tiene ahí a su padre, a su madre, mire, ahí está Humberto con buenos consejos que nos ha dado ya ahí en el medio de la prédica. ¿Cuántos años casado, Humberto? No, decilo porque eso también es problema. 49 años de casado. ¿Han pasado problemas? 49 years of marriage, our brother and sister. Pero ahí está el matrimonio. But there's their marriage. Y se puede ver eso, la bendición en los hijos, en los nietos, You can see the blessing through their children and their grandchildren. porque en medio de las tormentas se mantuvo. Because in the midst of the storm, they Y persevered. ahora nosotros como cristianos And now we as Christians, debemos cuidar el matrimonio. we need to take care of Y marriage. quizás también entre nosotros. And also amongst us. Hay hermanos y hermanas que están separados y no han reconstruido su matrimonio. There's brothers and sisters who have separated and they're not built or taking care of their marriage. Sé que en tu momento hiciste lo mejor que pudiste. Perhaps you tried your hardest at your due Y time. quizás intentaste lo mejor y no salió. And perhaps you tried your best and it didn't work out. Pero llegaste al Señor. But you came now to the Y Lord. quiero decirte algo. And I want to tell you Las something. cosas viejas pasaron. The things of the past are Las gone. cosas viejas pasaron. The things of the past are Empezá en gone. el Señor. Start in the Lord. Empezá obedeciendo la palabra. Start obeying the word. Buscando al Señor y no al nuevo novio o la nueva novia. Begin by seeking the Lord and not a new boyfriend or girlfriend. Porque si Dios tiene algo para vos, te lo va a dar. Because if God has something for you, He will Pero lo give it mejor to es you. buscar al Señor. But the best thing is to look for the Tu Lord. esposo o esposa en sentido espiritual es el Señor. Your husband or your wife, spiritually speaking, is the Y Lord. ese nunca te va a fallar, nunca te va a engañar. He will never betray you or abandon you. Pero quiero volver al problemita de la porneia, But I want to go back to the word porneia porque no terminé. because I'm not done. Y es un problema serio. And this was a serious problem. Y es el problema de la pornografía, And it's the problem of pornography que lo está tratando Jesús. that Jesus is dealing with. La pornografía Pornography. es algo tan dañino It's something that causes so much harm que empieza a veces muy sutilmente that begins very smooth con una simple fotografía with a simple picture o una imagen rápida or a quick image. que uno como humano The one as a human being muchas veces dice, ay, ¿qué tiene de malo? might think, oh, nothing wrong with it. Bueno, es una vez nada más. You might think, oh, it's just one time. Esa excusa la pone el mismo Satanás en nuestra mente. Satan's excuses. Porque él sabe que si logra Because Satan knows that if he can accomplish, tirarte a la mente esa pequeña imagen put into your mind that small image o ese pensamiento, or the thought, va a empezar a destruir tu vida. he will begin to destroy your El otro life. día en la célula le decía a los hermanos,
The other day at the cell group, I was saying this to the que brothers, está comprobado that it's proved. que 30 segundos de pornografía 30 seconds of pornography, necesitas 30 años para sacártelo de la cabeza. you need 30 years to erase it from your mind. Para limpiar tu mente de esas imágenes o de eso que viste y escuchaste necesitas 30 años. You need to clear your mind 30 years for 30 seconds of pornography. Así que esto es algo serio. This is something serious. Es tan serio It's so serious. que no solo ha destruido personas, Not only has it destroyed people, ha destruido familias. has destroyed families. Y si no lo sabía, le voy a dar la noticia. And if you didn't know, I'm gonna give you a news Ha flash. destruido iglesias. Has destroyed churches. Y yo le voy a dar datos, capaz que como les di los datos de lo que pasaba en aquella época, también ahora vuelve a abrir la boca así. And I'm gonna give you some statistics that were done in a study. Déjeme leerle algo. Let me read you something. Morality in Media, MIM es la sigla. It's called MIM, Morality and Media. Es una organización nacional que lucha contra la pornografía It is a national organization that's fighting against pornography y la indecencia. and indecency. Esta es su última semana de su campaña nacional de concientización It was the last week of their campaign against this problem, titulada Los daños de la pornografía, ténganlos en cuenta. titled The Harms of Pornography. Esto está publicado en el diario Christian Post. This is publicated in the Christian Post. MIM MIM se centró esta vez en cómo la pornografía daña a las mujeres, it's centered on the cause of the harm done to women through pornography, porque descubrieron because they discovered que existe un aumento that there's an increasing number en el consumo de la pornografía en las mujeres cristianas in consuming pornography or watching pornography with the Christian women. y un supuesto vínculo And also it's linked to con el aumento de la violencia contra las mujeres. with violence against women. Las estadísticas son deprimentes, dicen ellos, The statistics are sad, y esto es para nosotros. and this is for us. El 50% de los hombres cristianos 50% of Christian men y el 20% de las mujeres cristianas and 20% of Christian women, son adictos a la pornografía, they're addicted to pornography, según una encuesta realizada por ChristianNet en el 2006. according to a study done by ChristianNet in 2006. Ahora me voy a meter yo en el problema, mire esto. Now I'm going to get into the El problem. 33% de los pastores 33% of pastors y el 36% de los laicos, and 36% of just common people in laicos, las church, personas que van a la iglesia, just ¿verdad?, people who come to church regularly, admitieron haber visitado un sitio de internet they admitted to visiting a pornographic website con un contenido sexual explícito. with explicit sexual Vuelvo a content. repetir, 33% de los pastores y 36% de las personas. 33% of pastors and 36% of just people in church. El 57% de los pastores The 57% of pastors, señalaron que el problema sexual they signaled out that sexual problems, que está afectando más a sus congregaciones es la pornografía. that the biggest problem in their congregations is pornography. Y el 36% And the en 36% la congregación within the congregation, dijeron que este era el tema sexual que les afectaba personalmente. they said that this was the topic of sexuality that affects them the most. También un estudio realizado por la misma revista que noté. Was another study done by En the el same magazine. 2002, In 2002, un pastor Rick Warren, the pastor Rick Warren, él realizó una encuesta a través de su website, he did a study on his website donde participaron 1.531 pastores, where 1,531 pastors participated in the study, la cual indicó which indicated que el 54% 54% había visitado un sitio pornográfico durante el último año had visited a pornographic site within the year, y el 30% and 30% of that durante los últimos 30 días. within the last 30 days. Por eso That's why tenemos que hablar de estas cosas, we need to speak on these things. porque tenemos que tener una base bíblica para el tema del divorcio. We need to have a biblical basis for the theme or the topic of divorce. Y en cuanto a lo que es
la palabra porneia. and what the word porneia means. No solo aprenderla, Not only learn it, sino también hasta dónde afecta but to where it affects y lo que quiere hacer en nuestra vida. and what it wants to do in our lives. Y en el caso de la inmoralidad sexual, And within the case of sexual y immorality, dentro de esto de la pornografía, and within pornography, nosotros tenemos que hablar claramente de esto. we need to speak clearly on Porque this. muchas veces Because many times, estos son los temas que en la iglesia se tratan de no tocar, these are the topics that most churches don't talk about. pero son justamente los temas que nos están afectando muchísimo. But they are the topics and things that are affecting us very much. Porque si el 50% de los hombres ha visto pornografía, Because if 50% of the men have watched pornography, eso nos afecta a nosotros. that affects us. Porque tenemos que ser transparentes Because we need to be transparent y claros and clear. en que quizás en nuestra congregación And that within our congregation, hay gente afectada por el problema de la pornografía. there's people being affected by pornography. Y si el 30% de las mujeres cristianas también está afectada, And if 30% of women are affected by pornography, quizás aquí haya hermanas con problemas con la pornografía. perhaps there's sisters here that have problems with pornography. Y aunque nos cueste aceptarlo, es así. And even though it's hard to accept, that's the case. Si yo terminara esto acá, If I would end it here, le aseguro que la mayoría nos vamos medio, uy, hoy estuvo bravísima la cosa. I can assure you that many people would leave beat up and battered. ¿Cómo nos dieron hoy? How we got it. Pero yo no vine a eso, nunca lo voy a hacer. But I didn't come here to beat you up. I'll never do that. Sí me gusta abrir la palabra y tratar de ser lo más bíblico posible para el beneficio nuestro, no mío, nuestro. I always want to open the Bible and to our own benefit. Y quiero decirle que no importa el problema como se llame, And I don't care what the problem is, your problem is named. la Biblia nos dice, The Bible tells us, conoceréis la verdad you shall know the y truth, la verdad los hará libres. and the truth shall Y por eso hay que hablar la set you free. verdad. That's why we need to speak Hay the que hablar truth. la verdad. We need to speak the truth. Y como este tema And as this topic es la continuación, is a continuation, hablando temáticamente, systematically or systematically speaking, de lo que hablamos el domingo anterior del adulterio, of what we spoke about last Sunday about adultery, la codicia de la mujer o del hombre ajeno. of lust, lusting after the opposite Quiero sex. decirte algo, I want to tell you something. que en cuanto a lo que es toda la inmoralidad sexual, Any type of sexual immorality, incluyendo la pornografía, including pornography, si tenés que hacer algo drástico, hacelo. if you need to do something drastic, do it. Si tenés que romper la computadora, llegar a tu casa y tirarla por la ventana, If pero you need hacelo. to break and throw away your computer, do it. No estoy haciendo un chiste, estoy hablando en serio porque esto te puede llevar a la muerte. I'm not joking around because this can take you on to death. Esto no es para el que dice, no, a mí no me hace nada. Te está engañando Satanás. This is not for the person who doesn't feel betrayed because Satan is betraying you. Y lo primero que ha hecho Satanás es llenarte de orgullo. The first thing that Satan does is fill you with pride, Para que el primer pensamiento que salga de tu mente, a mí no me hace nada porque yo soy maduro. so that you would begin to think immediately, oh, that's not going to affect Quiero me because I'm decirte que la mature. pornografía está diseñada para hacerte algo. I want to tell you that pornography is designed to affect you. Está diseñada para que en tu mente haya un choque tan grotesco, tan violento, que no te das cuenta, pero que te afectó inmediatamente. It's designed to basically start to destroy you. Y que es hora de que lo abandones. And it's time to leave it Por tu bien. for your own En el good. nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Y no le Jesus. estoy hablando a varones, le estoy hablando a hombres y a And I'm mujeres. not talking just to the men, I'm talking to the men and women. Te va a destruir tu vida. It'll destroy your life. Y te va a destruir tu familia. It'll destroy your family. Porque te voy a decir Because I'm going to tell you, que cuando un hombre y una mujer son adictos a la pornografía, when a man or a woman are addicted to pornography, ¿sabe cuál es el próximo paso? you know what the next step is? Quiere ser el de la película. They want to be. Lo mismo pasa con las telenovelas, se las mando por las dudas, a los que les gusta telenovela, pasa también lo mismo. They want to fantasize and be the person that they're watching. Yo quiero ser la de la telenovela, que todos andan atrás de ellos. Así las mujeres a veces actúan. Sí, hermano, sí. Even when you're watching soap Y operas, los you hombres want to play the role. también. Mire que conocemos hombres que están ahí, que capaz que hasta no comen, pero está la telenovela y ¡pah!
Even men watch soap operas now. Porque se empiezan a identificar con los personajes. Because they want to identify themselves with the characters of the soap opera. Quieren ser el macho de la telenovela. They want to be the man of the soap opera. Cuando yo era chico había uno que decía, no quiero que me amen, decía. ¿Lo vieron esa? Yo era chiquito, era paraguayo creo el actor. Y él era el loco de la telenovela y entonces, yo no quiero que me amen, y andaban todas atrás de él. Pero callate, anda flipando, que no te amen, seguí la... Pero hay una identificación. But people try to identify themselves with Y se that. empieza a intentar vivir esas situaciones. And you begin to try to live those Pero es situations. mucho más el daño en la pornografía. But pornography causes more harm. Porque después el varón quiere que la mujer actúe como esa de la porno. Claro que cuando si la mujer actúa así, esta es una loca. Pero ahí está ese encontronazo de problemas en la cabeza. Because the man will actually want the woman Y to lo act like mismo a pasa porno con la woman. mujer. And the same thing begins to happen with the ¿Y woman. sabe qué hace eso? And you know what that does? Daño en la pareja. It damages the couple. Porque eso que pasa en las películas, Because that's what happens in the movies. quiero decirte que son películas. I want to tell you that they're movies. Son actrices y actores. They're actors. Así que eso es algo que no va a ocurrir. And it's something that's not going to happen. Y porque la Biblia también nos da And because the Bible also gives us parámetros parameters, muy explícitos very explicit de cómo parameters comportarnos con la pareja también. on how to go about behaving with our Y hay cosas que las couple. películas nos muestran que no están de acuerdo a la palabra de Dios. And some of the things that we watch on TV that are not in accordance with the Bible. Yo sé que la silla está incómoda, I know that you feel uncomfortable pero now, tengo que hablar de esto. but I need to speak Porque this. como pastor yo tengo que hablar lo que dice la Biblia. Because as a pastor, I need to speak what the Bible Y says. sé que algunos quizás estén diciendo, no, eso, yo no pienso así. A mí no me importa que no It pienses. doesn't matter what you think about this. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra. I'm telling you what the Bible says. ¿Querés seguir con tus prácticas? If you want to go on with your Espero que practices, llegue un día al conocimiento de que no lo podés hacer. hopefully you find out the truth and stop doing it. Está en juego tu relación con Dios Your relationship with God is in y tu propia danger, familia. and your own family is in danger. Y ustedes saben, And you know todas las cosas que hoy tenemos al alcance para en un segundo caer en eso. how easy it is to grab hold of pornography. Por eso te digo, That's why I tell si you, tu ojo derecho es ocasión de caer, cortalo. if your right eye causes you to sin, take it off. Si tu mano derecha, cortala. If your right hand causes you to Es sin, cut it decir, off. hace algo, Do something. hace algo, Do something. hace algo. Do something. Por el bien de tu relación con Jesucristo For the good of your own relationship y with por el God, bien de tu familia. and for the good of your family. Protege tu familia. Protect your family. Protege tu familia. Protect your family. El diablo no te la va a proteger, te la va a destruir. The devil's not going to protect it, then it's going to destroy your family. Y yo te voy a decir algo. And I'm going to tell you Y something. ya suena viejo lo que estoy diciendo. It's kind of old what I'm going to say. No viejo, sino que yo me siento viejo. I feel old telling you Porque this. pienso ya a esta edad decir, cuando yo era joven. Because I continually say, when I was young, Ahora me encuentro diciendo esas cosas. Pero no fue hace mucho. Pero yo a veces las molesto a mis hijas y les digo, cuando yo tengo todo, yo no tenía teléfono. sometimes I bother my daughters and I tell them, when I was your age, I didn't have a phone. Y en mi casa no había teléfono. And in my house, we didn't have a phone. Cuando antes de venirme al Canadá, un año antes, pusieron teléfono en mi casa. Before I came to Canada, they put a phone in Internet, my- olvídate, ni computadora, no existía. Eso era para las compañías, tener una computadora, no nadie. We didn't have internet, computers, anything. Entonces, si yo tenía que llamar a alguien, tenía que agarrar la monedita, ¿te acordás, Silvia? La monedita de esa que iba al monedero y a veces te la comía todavía. Sometimes Una ficha. we had to pay with a chip. Y a veces tenías una ficha y el monedero ladrón te lo robaba y no te dejaba ya otra vez volver para la casa. You would need A to ver si make a alguien phone te daba call una and put a ficha. chip in the phone. Ni internet, No internet. cable de televisión que pasaba por ahí, nada Cable más. TV. Porque yo me acuerdo, para los que vivieron en Uruguay, en la época que yo era chico, la tele empezaba a las 6 de la tarde. Sí, por la época de la dictadura. Para los que no vivieron esa época, había dictadura en Uruguay. There was ¿no? only TV after 6 o'clock. A las 6 había que esperar todo el día ahí aburrido hasta esperar las 6. ¿Y sabés qué te pasaban a las 6 de la tarde? And you know what they would show on TV after Los 6 o'clock? picapiedras. The Flintstones. Sí, y a mí me traía lo que había. And that's what they had. Los picapiedras, nos moríamos con los picapiedras, después empezó a aparecer el Chavo, todas esas cosas. And we Qué had other inocente, shows. qué inocente. ¿no? Hoy vos tenés, a ver, ¿quién tiene acá 300 canales en su casa? Who here has 300 Vamos, channels on? ¿saben contar los radares ahí? ¿Eh? Cualquiera.
Cualquiera. Anybody Y de ahí para arriba. No sé qué hacen con tanto. Porque more than 300 hay channels. algunos que tienen hasta 1000. ¿Y cómo hacen para saber qué hay en los 1000 canales? Te perdés todo el día viendo que cuando lo vas a poner ya se te fue el programa. Hermano, cuidémonos. Let's take care of ourselves. ¿Por qué te dije todo eso? Why did I tell you all this? ¿Te suena exagerado Am I exaggerating? decirte que si tenés que romper la computadora lo hagas? No es exagerado. When I tell you to break off your computer if it causes you to sin, Vas a sobrevivir sin computadora, te lo aseguro. you will survive without a computer. Sin I assure internet you. vas a sobrevivir. Si la internet es tu problema en la pornografía, vas a sobrevivir sin internet, te lo aseguro. If your problem ¿Hay alguien acá is the sin internet? internet? Mire, ¿y por qué, hermana? Se le nota que no tiene internet. Mire cómo anda sin. Mire usted también. ¿Eh? ¿Cómo hace para sobrevivir? Nos van a tener una charla acá. ¿Eh? ¿Hay alguien acá que no tenga cable? Anybody without a cable? ¿No tenés? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué tenés, Netflix? Lo mismo. ¿Qué? Se puede. Si eso es un problema, si no lo sabes dominar, se puede. If you can't take care of the problem, you break it off. Se puede. Pero lo tenemos que hacer. But we need to do these. Seamos más sabios que el enemigo. Let's be more wise than the enemy. Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Because now the Holy Spirit dwells in ¿Y us. sabes por qué se llama Espíritu Santo? And you know why the Spirit is called Holy Spirit? Porque es santo. Because He's holy. Es santo. Holy. Te va a llevar siempre hacia la santidad. He will always take you to live a holy Te va a life. llevar a rechazar lo que a Dios no le He gusta. will take you to reject what God is not pleased Yo sé with. que tienen ganas de pararse, estirar un poco. Vamos a ponernos de pie. If you can stand to your feet now. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tomarnos unos minutos para que el Espíritu Santo nos ministre. We'll take a few minutes so that the Spirit of God would minister our hearts. Porque no quiero que se vaya nadie de acá Because I don't want anybody here con la idea errónea de todo lo que hablamos. with the wrong idea of what we've spoken. Al contrario, quiero decirte, I want to tell you, hermano, hermana, brother or sister, que has pasado por la quizás triste o dura experiencia del divorcio, perhaps you've gone through the experience of a divorce, que en este momento, that at this moment, que estás en Cristo, that you are in Christ, el amor de Dios, the love of God, y voy a hablar despacio, and I'm going to speak slow. porque estoy hablando de cosas que a veces la hablamos rápido, Sometimes we speak too quick on these things, pero saborea esto, but just take it in, please. el amor de Dios, The love of God, el amor de Dios, the love of God, que lo demostró en la cruz, that He displayed on the cross, muriendo por tu vida y por la mía, dying for you and for me, te está alcanzando, is reaching out to you, te está rodeando, surrounding you, te está sanando, healing you, porque quizás algún hombre because perhaps a man o alguna mujer or even a woman te lastimó, has hurt you, te lastimó. has hurt you. Dios lo sabe, God knows it. Dios lo sabe. Quizás hasta el día de hoy estás sintiendo ese dolor, Perhaps even till this day you feel the pain, pero aquí estamos, but here we are, en la presencia del Espíritu Santo, the presence of the Holy Spirit, para que Él sane toda herida, so that He could heal all your wounds. sane, Heal.